Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Siendo las 2:50 de la mañana, vamos por este nuevo video en el cual conversaremos sobre tres cosas importantes. La primera de ellas es estos primeros días de campaña entre José Antonio Cast y Janet Jara, cómo se han ido desplegando estos primeros 5 minutos de partido, cuáles posiciones han tomado, errores y aciertos de cada uno. En segundo lugar, vamos a hablar del fenómeno Franco Parisi, eh, cuán cerca estuvo de lograr la segunda vuelta en términos de votación, dónde ganó, dónde perdió, qué va a pasar con sus votos. Y en tercer lugar, vamos a hacer una pequeña mención a Alberto Mayor y su encuesta, ocupando la gran sabiduría del Código Civil, que en su artículo 44 señala que la negligencia grave es equivalente al dolo. Ya, entonces partamos por esto que el Mercurio. A mí me encanta el diario para estas fechas porque tienen unos mapas espectaculares. Un mapa así, pero que uno puede rayar y puede, digamos, comenzar a sacar cálculos y decir eh, qué pasó, qué pasó, qué no pasó con sus propias interpretaciones. Y también salen muchos columnistas, en este caso el gran rector Carlos Peña, que habla de que, dos puntos, fue más que una elección, fue un acontecimiento, uno de esos hechos que modifican la fisonomía de la esfera pública. Ahora, ¿cuál es el acontecimiento del cual Carlos Peñas habla? El rector aquí nos ilustra con su conocimiento. Es precisamente de que pasamos de un eje de un clivaje de izquierda a evidentemente un clivaje de derecha. Ahora, ¿por qué? Porque hasta hace 4 años atrás los discursos eran distintos, las palabras eran distintas, las prioridades eran diferentes, economía y seguridad no era algo que existiera, aquí se hablaba de estallido, se hablaba de medio ambiente, se hablaba de un montón de otras cosas que ya no se habla, de la convención constitucional, de cómo se conforma el poder constituyente, de cómo los movimientos sociales tienen representación en el poder, de un cuestionamiento persistente de la élite. Cosa que ya no está ocurriendo y que además ha sido refrendada con la inmensa elección que hubo este domingo y que es más representativa que la anterior, producto de que votó más gente en un contexto de voto obligatorio. Ahora, esto del acontecimiento, yo también lo ligaría a otro hecho. Y el hecho nos lo da otro entrevistado del Mercurio, que es este caballero de acá, no sé si se ve, Axel Kaiser, que muy suelto de cuerpo eh, dice algo que es una conclusión que yo no sé si es correcto decirla ahora, en este momento, que implica algo de soberbia también, por supuesto. El periodista le habla sobre los nuevos liderazgos en esta derecha libertaria, esta nueva derecha que está llegando a reemplazar a Chile Vamos, que tuvo un funeral de sus grandes figuras, pero no un funeral de su electorado. Chile Vamos sacó más votos que la lista de republicanos, socialcristianos y libertarios, pero evidentemente su candidata salió quinta, y tuvo menos votos que las otras dos derechas. Entonces, en esta pelea, las tres derechas, Chile Vamos derechamente perdió. Y bueno, el periodista le dice, bueno, hay muchos, hablas de muchos liderazgos, Pancho Rego, Constanza Hugh, Eduardo Cretón, pero ninguno de estos nombres lideran los partidos. ¿Es suficiente para construir un proyecto en conjunto? Y Axel Kaiser se manda una frase que a mí me dejó helado, porque indica, esto es como decirse ganador sin serlo. Como hemos ganado, dice él, como hemos ganado la batalla cultural, se van a sumar personas de Chile Vamos a lo que necesita el país para salir adelante, en materia económica y de seguridad. O sea, él ya está dando por ganada la batalla. Ahora, el triunfo de Kast representa necesariamente el, el triunfo de la derecha cultural por sobre la izquierda cultural. Es una gran pregunta. Yo creo que no. Yo creo que el triunfo de Kast responde a la necesidad de alternancia en el poder
y responde también al mal gobierno de Gabriel Boric. Si el gobierno de Gabriel Boric no hubiese sido tan malo, quizás no estaríamos hablando de José Antonio Cast, ganador de la primaria derecha, sino que sería Evelyn Matei, o bien sería Franco Parisi. Pero como el gobierno fue malo, evidentemente el triunfo de Kast empieza a hacer, y la participación del hermano de Axel Kaiser, de Hannes Kaiser, empieza a hacer emerger este tipo de conclusiones que en verdad yo creo que faltaba mucho para poder decir que efectivamente ocurrieron. Ya, eso en primer lugar. La situación acá es dantesca. Hubo un acontecimiento político que, según algunos, significó el triunfo de la batalla cultural de la derecha por sobre la izquierda. Ahora, esto ha llevado, por supuesto, a que comienza la segunda vuelta, comienza la campaña de la segunda vuelta, se despliegan los ejércitos y han pasado ciertas cosas que nos pueden llevar a concluir qué está pasando hacia adelante, qué es lo que va a ocurrir hacia adelante. Respecto a la candidata Jara, no ha variado mucho su comando, nadie llegó a tocar la puerta, como que hay que empujarlo para sacarse la foto, se está oliendo aquí la pérdida. Y el gran cuestionamiento, la gran pregunta es ¿por qué porcentaje va a perder Jara? ¿Ah? ¿Cuántos votos la van a separar de José Antonio Cast y cuántos votos la van a separar de eventualmente una nueva candidatura de Gabriel Boric como presidente? En el podcast de Axel Callis con Montalva, Sin Llorar, terminaban ahí haciendo una pequeña reflexión. Montalva decía, no sé si vieron la cara de Elizalde, Vallejos y Gabriel Boric, que era una cara pero de sonrisa estupenda, porque ellos, con un mal resultado de Jara, mantienen una posición de liderato en el Frente Amplio, entre la unión del Frente Amplio y el Partido Comunista. Pero un buen resultado de Jara llevaría a que eso no fuera tan así, porque efectivamente Jara va a tener una ventaja estratégica que va a ser que ella va a participar de un proceso de carácter obligatorio. Por lo tanto, la cantidad de votos sí puede superar los 4.600.000 votos, 4.600.000 votos que obtuvo Gabriel Boric en segunda vuelta el año 2021. Y evidentemente si saca 6 millones de votos, la candidata Jara es más competitiva que Gabriel Boric para poder ser eventualmente candidata en un segundo ciclo a partir del año 2029. Pero eso está por verse. Dentro de estos primeros movimientos se han destacado algunas figuras mediáticamente. Hemos visto a Darío Quiroga ahí, el jefe de comando, explicando como si estuviéramos en un asado, que la elección todavía sigue abierta, que Kast fue un ganador débil, con unos argumentos que en verdad corresponden más a sus apreciaciones sociológicas y de cientista político, pero no a datos electorales propiamente tal. No ha hecho una lectura de las cifras de votos. No sé si él tiene mucho conocimiento respecto a cómo se han ido movilizando los bloques políticos en votos dentro del contexto de esta elección. Se afirmó en el porcentaje, dijo, no, ganamos en primera vuelta, somos el 26%, ganamos en primera vuelta, somos el 26%, y sus minuteros, por supuesto, han hecho lo suyo, diciendo que le ha ido mejor que Boric. ¿Ah? Eh, el año 2021, porque se pasó de un 25,8% a un 26%, a un 26,8%. Entonces ese crecimiento del 1% es una señal de que en verdad la candidata Jara sigue siendo súper competitiva. Y además ganó en gran parte de las regiones, de las comunas de la región metropolitana. Entonces ganó la región metropolitana y ganó también la quinta región, donde está la mayor cantidad de bolsones de votos. El país está con Jara. Mira, o sea, una ceguera, pero absoluta. Mm. Darío Quiroga, bueno, salió él a explicar. El otro que salió a explicar fue Francisco Vidal, este viejo conocido de la política nacional, que fuma, y intenta explicar las cosas y decir que aquí la gente en verdad no ha entendido lo buen gobierno que ha sido este gobierno. ¿Ah? Que hay que salir a explicar el copago cero, la reforma de pensiones, explicar, en un ejercicio de pedagogía que en verdad no se puede hacer en 30 días. La candidata Jara tiene que entrar a discutir pulsiones emocionales, básicamente. Tiene que entrar
a generar una sensación de acercamiento, no solamente con, no solamente con el electorado de izquierda que no votó por ella. La suma de los votos de las listas parlamentarias de centro izquierda y de izquierda en Chile fue 3.979.266 votos, equivalentes al 30,6%. La votación de la candidata Jara fue de 3.460.000, equivalentes al 26%. O sea, hubo como un 15% de su propio electorado parlamentario. Aquí hay que hacer notar que la cantidad de votos nulos y blancos en las elecciones de diputados superó los 2,5 millones de votos. Entonces estamos hablando de un universo enorme de gente. Esa elección parlamentaria que casi roza los 4 millones, medio millón no votó por ella. Jara tiene que crecer hacia ese lado y además tiene que salir a rescatar a Parisi, digamos, a quitarle la mitad de los votos al menos de Parisi, como para tener algo así como 5,5 millones de votos. Y lograr una posición decorosa dentro de su propia coalición frente a la historia. Y no obtener un 35% de los votos, lo que significaría un 65% de los votos de Cast, que es francamente, digamos, un arrasar por parte de la derecha, y efectivamente un triunfo de la batalla cultural de la cual se podría arrogar el señor Kaiser. Esa diferencia es muy grande, y Jara en estos primeros movimientos, sacando a Quiroga al ruedo, sacando a Francisco Vidal, digamos, a hacer pedagogía, a explicar cosas que en verdad no le hacen mucho sentido a la gente que es el votante obligado, que no el votante habitual, sino el votante obligado. eh, y ella misma, yendo a los matinales, a explicar, a tirarle la choreada, digamos, a Quirós, a decir cómo es posible que tengan a alguien que participó de la corrupción de los pollos, cómo es posible que no den explicaciones respecto a la PGU, cómo es posible que quiten beneficios sociales. No es una candidata que se vea que ella haya tenido un diseño para segunda vuelta. ¿Ah? Porque básicamente es la insistencia de la candidata de la primera vuelta. Más vestida con colores más pasteles, con un maquillaje más claro, con un peinado más firme, más fijo. Ha ido encontrando su estilo en la campaña. Ya, felizmente dejó el negro, dejó el verde pistacho, dejó el violeta, dejó el naranjo fuerte y ha ido tomando el blanquito, tomando el azul, tomando unos leves tonos pastel, el ámbar, por ejemplo, el palo rosa, como colores de vestuario, pero no ha cambiado el discurso, ni tampoco ha cambiado su disposición frente a lo que es la oposición. Yo creo que Jara quizás todavía no asume, en estos 2 días de post-elecciones, 3 días ya, no asume el tamaño de la derrota que tuvo. O sea, un 74% del país no votó por ella, siendo que habitualmente un 40% del país votaba por lo que ella representaba. Entonces eso es muy grave. ¿Ah? Ahí la candidata lo único que ha hecho fue decir que iba a considerar ciertas propuestas de Franco Parisi. Pero no sabemos cómo ni cuándo, no sé si se va a reunir con él, todavía no sé si aceptó la invitación al foro de los Bad Boys, pero es una postura media extraña y media triste, porque en verdad tampoco la candidata Jara puede hacer mucho si no tiene la gente apoyándola, y los políticos son seres generalmente salvajes y no ha ido nadie a su comando. El mismo Bodanovich ahora anda con muletas porque tiene que operarse, no sé qué le pasó. Entonces ya Carol Cariola tampoco fue a su comando, ni Manucheri, ni Sicardini, ni tampoco ninguno de los derrotados en la elección, ni el Insulza se ha pronunciado al respecto de si apoya o no apoya a Jara en segunda vuelta. Entonces es bastante poco lo que se puede hacer, pobrecita. En el caso de José Antonio Cast, sí tuvo una estrategia de segunda vuelta, sí tuvo un primer logro, que fue que en la misma noche de su triunfo
no vamos a hablar de un triunfo electoral, vamos a decir su triunfo respecto al primer lugar en la primaria de la derecha, a esta posición de primos inter pares que le entrega supremacía respaldada por los votos, con más de un 10% de diferencia con ambos candidatos, sin que se pueda poner en peligro su posición. Digamos, ¿no? Él, él ganó indiscutiblemente la primaria de la derecha. Primaria de la derecha que sumó el 49% de los votos a nivel nacional, 24 más 12 más 13, acercándose casi a la mitad, y que movilizó algo así como 6 millones de votos. ¿Eh? Entonces, 6 millones y medio de votos más o menos. Entonces, evidentemente al señor Cast le fue bien. ¿Ah? No vamos a mentirnos acá, menos en este lugar en donde queremos hablar con transparencia y con honestidad. A Cast le fue bien, inevitablemente. Ahora, todos los votos de Kaiser se van a ir a Cast, todos los votos de Matei se van a ir a Cast, todos los votos de Cast para continuar con Cast, ahora en esta disyuntiva, una jara deslavada, socialdemócrata, no comunista, eh, y un Cast que también tiene que empezar a acercarse al centro, ¿ah? Sin que se le empiecen a ir los votos a los nulos o a los blancos, ¿ah? Porque la derecha suele ser muy rebelde con sus propios líderes o sus caudillos políticos. Él formó republicanos no sé si se acuerdan, Gonzalo de la Carrera, el Rojo Edward, que después se salieron, el mismo Kaiser, que después se salió, la Tere Marino, y que se lo salió odiando, y se han ido cada vez más a la derecha, y ahora hay un sector de la derecha que no es menor, el Partido Social Cristiano obtuvo 672.000 votos. ¿Ah? No sé qué tan leal es ese sector del Partido Nacional Libertario, perdón. El partido de Kaiser obtuvo 672.000 votos. No sé qué tan leal con Cast sean esos 600.000 votos. Yo no haría la suma automática. Sí lo podemos ocupar de simbolismo, pero a la hora de los que hubo, vamos a hacer por supuesto nuestra proyección electoral las noches anteriores a la segunda vuelta, pero no sabemos qué tan leales van a ser las tropas de Kaiser, la infantería de Kaiser, respecto a la candidatura de Kast en segunda vuelta, sobre todo tomando en consideración que hay un ambiente de favoritismo en el ambiente. Y de hecho Kast ha hecho dos movimientos que yo considero muy estratégicos, porque primero no pescó a París, no salió a querer interactuar con el candidato París, no salió a decir en la tele, por favor París y reúnete conmigo. No habló de él tan directamente como sí lo hizo la candidata Jara en su discurso de triunfo, y hizo dos movimientos que yo considero, digamos, asertivos. El primero de ellos, de movimientos que le hablan al electorado de París. El primero de ellos es el hecho de reunir a estas grandes mentes del comando económico, Larraín, Felipe Larraín, eh, Klaus Schmidt-Hebel, Rodrigo Vergara, Bettina Horst, Iván Quirós y me faltó uno, eh, de alguien más, ahí en el comando económico diciendo, bueno, todas las mentes de Matei, gente que es probablemente el equipo más sólido en economía, va a entrar a discutir qué van a hacer en el próximo gobierno. Yo creo que con el resultado, esta es otra reflexión, pero para no adelantarla, pero creo que con el resultado senatorial y de la Cámara de Diputados, en donde Kast no va a tener la mayoría, va a tener ahí, pero apenas, la tesis del gobierno de emergencia se resuelve. Es decir, el país tiene que aceitarse, el país tiene que mejorarse sin necesidad de cambiar tantas leyes, porque Kast no va a tener la cantidad de escaños suficiente como para realizar estos grandes cambios. Así que no sé qué tanto han ganado la batalla cultural. Yo primero diría eso. O sea, sí, tú puedes ganar la batalla cultural porque en una elección tuviste muchos votos, Axel Kaiser, pero eso no significa que modifique las leyes. Y las leyes no son sino la expresión de prácticas culturales asentadas en el tiempo, en la gran mayoría de ellas, por supuesto. No estamos hablando aquí de derecho penal. Entonces, no sé qué tan ganada está la batalla cultural con un Senado que no le va a ser enteramente favorable, no alcanzó los 4/7. Entonces, Kast simplemente va a tener que aplicar a rajatabla su
dictado, su propio dictado, su propio enunciado del gobierno de emergencia. El otro movimiento que va en la dirección de cubrir el flanco Kaiser es esta llamada que hace a Milei, rápida, pronta, en una pradera, con un cielo estrellado casi, con un cielo celeste, hablando de economía y seguridad. Inmediatamente agota esta asimilación que hacen sus críticos respecto a Kass y Milei y paga el costo del tiro y le llama al tiro y listo y la foto ya está. Y no vamos a tener a la figura de Milei arrastrándose a lo largo de toda la campaña, porque puede ser que en 2 semanas más llame a Meloni y ya después cierre el ciclo hablando con Bukele o hablando con Trump, no sé si Trump lo pesque, hacia el final de la campaña, que sería un tremendo golpe de efecto, porque haría que efectivamente toda esta derecha se integrara dentro de estas nuevas derechas a nivel mundial. Eh, y esos dos movimientos, esos tres movimientos, la campaña, o sea, no pescar a Parisi, pescar a su electorado, llamar a Milei, presentar un nuevo equipo económico, hace que en los primeros días sea José Antonio Cast el ganador de estos primeros 5 minutos de partido. No ha metido ningún gol, eso es cierto, Jara tampoco, pero tampoco, pero sí se ve mejor aspectado, porque Jara todavía como que está ahí aceptando el golpe. Y más que Jara, es el electorado de izquierda que no ha encontrado la capacidad, no ha encontrado el tono para ejercer una autocrítica, abrirse a nuevos comentarios y salir de ese espacio de soberbia de que ¿cómo es posible que esta gente vote por un fascista? Porque el discurso contra el fascismo es un discurso que tiene el votante habitual, no un discurso que tiene el votante obligado, digamos, aquel que no conversa, como dice el rector Peña, un sector atraído por un programa de digestión fácil, muy lejos de los conceptos y la sensibilidad del electorado de izquierda. ¿Ah? Entonces, esa gente, según Peña, que no habla de política, que no piensa de política, de digresión fácil, eh, no le da lo mismo. Le da lo mismo si le dicen fascista o no. Y el lema de Parisi, esto ni facho ni comunacho, es de una simpleza total, pero ha sido muy efectivo en encontrar una especie de corazón del votante que le gusta decir que él no piensa política, no habla política, que le carga la política. Y evidentemente después de 6 años de intensas refriegas intelectuales provenientes del fenómeno del estallido, antecedido por los movimientos estudiantiles, antecedido por los movimientos sociales, antecedidos por la dictadura, evidentemente decir que uno ya no es político, no le cree en la política, no confía en los políticos, es algo que incluso puede verse hasta bien. ¿Eh? Entonces Parisi fue muy efectivo porque se convirtió en eso, ni facho ni comunacho, y obtuvo casi el 20% de los votos a nivel nacional. Obtuvo precisamente el 19,71% de los votos a nivel nacional. Yo me permití, continuando con esta, ya para cerrar este video, yo me permití hacer una comparación entre la votación de Cast y la de París. Porque hubo ciertas versiones que dijeron, no, el triunfo de Cast en verdad no fue tan sólido, porque París estuvo ahí, a 4 puntos de alcanzar. La diferencia, y vamos a analizar esa premisa, digamos, esa excepción. Parisi, de hecho, ha dicho, bueno, por culpa de Mayol, que puso esta tesis inventada del triple empate, vamos a hablar en un siguiente video de esa tesis de Mayol, porque a mí ya no alcanza ya para este video, pero la negligencia grave es equivalente al dolo. Mayer dice, no hubo manipulación de datos, pero si yo tomo todos los datos de la Comuna de Providencia y no tomo datos a nivel nacional y digo que esta es una encuesta representativa, evidentemente no estoy falseando los datos, pero estoy tomando los datos de donde me conviene tomarlos. Y a la candidatura de Jara le convenía hacer crecer a Parisi, invisibilizarlo, 4,5 en la última encuesta de la Cosa Nostra, y después, ¡pop!, sorpresa, Parisi obtiene casi un 20% porque da la sensación de que aún no está cerrada la batalla presidencial, o al menos no está muy claro el porcentaje, no hay un 60-30, no hay un 65-35 al tiro, porque Parisi saca el 20 y la derecha solo saca el 50. Pero de eso vamos a hablar después.
Me tomé la libertad de sumar todos los, aquí se ven las tablas de comparación, de votos entre Kast y París. Y París dijo, no, yo no le hablo nunca más en mi vida mayor, porque por su culpa no obtuve el segundo lugar. Y no entré a segunda vuelta porque estuve ahí de entrar. Bueno, si dividimos la votación de ambos candidatos por zona geográfica, vamos para este análisis a dividir el país en 4 zonas. La zona norte, Arica, Iquique, Antofagasta, Copiapó, La Serena. La zona centro-centro, la zona centro metropolitana, región metropolitana, eh, Valparaíso. La zona centro-Guasa, es decir, O'Higgins, Rancagua, Talca, Chillán, Concepción, esas regiones. Y la zona sur, de la Araucanía hasta Magallanes. Obviamente el voto extranjero no pesa mucho. Eh, no pesa nada. Pero es un voto que sí modifica, hace que la diferencia a nivel continental entre Parisi y Cast aumente en 9.000 votos. La diferencia partiendo a nivel continental, a nivel nacional, contando el voto extranjero, la diferencia entre Cast y Parisi es a favor de Cast de 545.068 votos. Más o menos el 4%. Si vamos por zona, la única de estas macrozonas en donde Parisi le gana a Cast es en la zona norte, en donde Parisi le gana por 163.864 votos. En las otras 3 zonas, la diferencia en el sur, por ejemplo, y en la zona de la Araucanía, perdón, en el sur, y en la zona centro agrícola, centro Guasa, de O'Higgins hacia el sur, no es tanta. Es de 156.000 y 156.000 votos respectivamente. Es en la región metropolitana, en donde efectivamente la diferencia entre Cast y Parisi es extremadamente relevante. ¿Por qué? Porque si sumamos la votación de la metropolitana y la quinta de Cast, suma 1.368.000 votos. Y si sumamos la votación en la zona centro, Valparaíso y la metropolitana de Parisi, no alcanza el 1.000.000 de votos. Solamente esa zona explica 3 quintos, más del 60% de la diferencia que le saca acá a Parisi a nivel nacional. Y eso es interesante porque efectivamente ahí hay un juego que Jara puede ganarle a Kast en la región metropolitana. Y eso haría de que el triunfo de Kast no fuese a nivel nacional. Por lo tanto, la batalla cultural no podría estar ganada, porque ahí tendríamos que empezar a decir, bueno, la batalla cultural está ganada en las zonas rurales, pero no está ganada en las zonas urbanas. Está ganada en las zonas de mayores ingresos, pero no está ganada en las zonas de menores ingresos. Entonces, ¿dónde está ganada la batalla cultural, señor Axel Kaiser? Si Janet Jara gana en la región metropolitana y Kass gana solamente en el resto del país. Y ahí hay una llave muy importante que puede ser, digamos, esta votación de Parisi y cómo se va distribuyendo a lo largo del territorio. Esa es una primera acepción. La segunda acepción, que yo creo que es importante, es estos movimientos que hubo entre candidatos y sus pactos electorales. La determinación del voto movible, de este voto que puede pasar, que no necesariamente vota por el candidato de su coalición política. Y yo hice un cálculo muy sencillo. Separé por un lado, aquellos candidatos que vivieron una fuga de votos, los sumé a los blancos y los nulos, y aquellos candidatos que vivieron un ingreso de votos. Es decir, el candidato fue más que la lista electoral. Y los resultados fueron muy coincidentes. Por ejemplo, vamos a decirlo, los votos nulos y blancos en la elección de diputados fueron 2.653.113 votos. Si a eso le sumamos la diferencia de votos entre la lista de Chile Vamos y la candidatura de Matei, más la diferencia de votos entre la lista de Jara, de izquierda,
y la candidatura de Jara suma 3.783.163 votos. Atención, si sumamos nosotros los votos que están fuera de la lista, fuera de la cantidad, fuera de las listas de Kaiser, Kast y Parisi, es decir, aquello que excede al PDG, aquello que excede a Republicanos y el Partido Social Cristiano, y aquello que excede al Partido Nacional Libertario, suman 3.745.027 votos. Ahí tenemos una similitud muy extraña, porque hemos visto los votos que se fugan, que se pierden de la identidad política, y hemos visto los votos que ingresan. Podemos decir entonces que gran parte de los nulos y blancos, gran parte del electorado de Patey y el electorado de Jara, que tiene tendencia política, se fue a Parisi, a Kaiser y a Kast. En primer lugar. Ahora, yo creo que eso nos puede llevar a concluir que efectivamente el pozo de votos que se van a discutir Kaiser con Jara es más o menos de 3.700.000 votos. ¿Por qué? Porque de la fuga de votos que ingresan a esto... No, ¿por qué? Porque de la fuga de votos que ingresan, que es la diferencia de candidatos que ganan votos, que son mayores, que su votación es mayor a la de la coalición política que los respalda, sumo la del PDG y resto la de Kast. Entonces, resto la votación de Kast y sumo la del PDG, que es un centro que no tiene candidatura fija dentro de esta segunda vuelta, y también me da 3.600.000, me da ahí 3.500.000 votos. Entonces, entre los votos nulos blancos y el grupo A y el grupo B, podemos hablar de que hay entre 3,5 millones y 3.700.000 votos que no tienen preferencia política, que están ahí el centro y que van a ser la repartija entre los votos de José Antonio Kast y Janet Jara. Estos 3,5 millones de votos son representativos más o menos de un cuarto de los votos. Por lo tanto, podemos desde ya decir, y en esto yo me la voy a jugar, que la diferencia entre Kast y Jara no va a superar el 25%. Eso es un hecho. No vamos a ver una candidatura de Jara en donde ella saque un 38, un 30% y una de Kast que saque un 70%. Eso no va a ocurrir. Tendría que ser, saquemos el cálculo al tiro, 25%. Sería, ¿qué podría ser plausible? Porque un 38-62 nos marca una diferencia de un 24%. Ya, ¿es posible que Kast replique el rechazo? En este cálculo preliminar, sí. Ahora, todos esos votos, 3,5 millones, de 3,5 millones a 3,7 millones, ¿se van a ir a Kast? No creo. Ya las encuestas señalan que los votos de París se van 45% Jara, 55% Kast. Pero en la elección primera no sabemos nada aún. Eso. Voy a seguir jugando con estos números. Tengan muy buenas noches. Siendo las 3:20 de la mañana, nos despedimos. Que estén muy bien.